Bien, entonces insisto, por favor, la idea es que el examen final tendríamos entonces, para planificar un poco lo que nos queda, el lunes otra clase, ¿no? Terminaríamos de ver la parte de electrometría, en función de lo que lleguemos ahora. El miércoles terminaríamos de ver electrometría y la última parte de radar electromagnético. Entonces, eso hace que el día viernes nos quede como una clase, digamos, libre. Entonces, esa clase sería para hacer el examen. Entonces, ¿cuál es la idea del examen? Mi percepción una vez más aquí es que la idea debería ser un examen más tipo práctico en este caso, en función de lo que tenemos. Y en función de lo que tenemos, pues bueno, tenemos nuestro software, y ya todos han practicado en el software, tenemos una primera idea. Mi idea ahí sería eh, trabajar otra vez con otro conjunto de datos, ¿no? Para que ustedes tengan otra práctica, ¿no? Para llegar a la tomografía otra vez con ese nuevo, con ese nuevo eh, conjunto de datos. Entonces, sería una primera opción. Obviamente, la idea es que tendrían que planificar, que piensen que van a tener un trabajo que hacer eh, sostenido entre el día lunes, martes, porque la idea no es que simplemente el día anterior se pongan a hacer ese trabajo, ¿no? Sino que toda la semana ustedes puedan ir avanzando en lo que sería primero la determinación de los picados de fases, establecer las bromocronas, e ir planteando el modelo inicial e ir haciendo la tomografía, ¿no es cierto? Entonces, la única cuestión ahí eh, sería más o menos hasta dónde podemos evaluar, porque decíamos la tomografía, nos faltaría un poco lo que es la construcción de las curvas L, ¿no? Que recuerden, es lo que se conoce como la regularización del problema inverso. Para nosotros, pues no nos sirve solamente la solución, también necesitamos obtener una regularización. Ahora eso, obviamente, necesitamos todavía insistirles cómo hacer la regularización, porque recuerden que eso pues, yo les di muy someramente, ¿no? Solo les repasamos, no les he mostrado verdaderamente eh, la forma como hacerlo. O sea, yo les había planteado eso como un Excel, porque es algo que se me ocurrió más fácil para no estar dependiendo de otros softwares que seguramente no todos tengan en sus computadoras. Generalmente Excel todos tienen, ¿cierto? Entonces, se puede pensar en, en la utilización de eso. Eh, Porque si no, pues también tenemos la otra posibilidad que sería también utilizar otros algoritmos, pero en ese caso serían en MATLAB. Así que igual les voy a dejar de todas maneras la inquietud para ver qué nos convendría más. Si es que, entonces yo haré esta consulta el día lunes, a ver cuántos compañeros del curso están en la disposición o la posibilidad de utilizar el MATLAB, es que lo tienen a disposición, ¿no? Y en función de eso decidiríamos, ¿no? Si seguimos, si hacemos algo con el MATLAB o seguimos utilizando el software obviamente, para hacer la tomografía sísmica, que es el que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la idea, les digo una vez más, de la tomografía será otra vez, ¿no? Empezar el picado de las fases, y poner bien tanto las estaciones como las distancias de los diversos tiros que se han hecho, de los diversos shots que se han hecho. Obtener, obviamente, una... Yo creo que no pasaríamos por la refracción, dependiendo. Creo que trataremos de ir directamente a la tomografía, ¿no? Y obviamente completar, que es algo que nos falta, que no hicimos el semestre pasado todavía, que es la regularización del problema inverso. Para eso obviamente hay que hacer algunas pruebas con el software. Verán que hicimos una primera, que era la práctica que hicimos inicialmente en el examen anterior,
que era reconocer cuántas iteraciones tengo que tomar. Entonces, yo verán en ese examen, igual yo hice algunas correcciones sobre, y es un poco, por eso les decía, por eso mi idea era hacerlo tipo foro, estos ejercicios, porque ahí generalmente es más fácil, no sé, ver entre lo que uno ha hecho, la respuesta, la corrección que le ponen. ¿No? Pero bueno, en función tipo tarea también se puede hacer esos comentarios, ¿no? Pero generalmente no es tan visible para todos, que esa era mi idea original. Porque mi idea original era, una vez que abramos el foro, pues todos pueden ver seguramente las correcciones que se les hizo a los otros, y eso pues nos sirva de retroalimentación al trabajo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo les corregí en los exámenes, algunos no observaron bien cuál era el mínimo que debíamos alcanzar, ¿no? Pusieron demasiadas iteraciones, por ejemplo. Entonces, esos detalles esperamos que se corrijan, obviamente, para el examen final, ¿no es cierto? ¿No? Y además de eso, agreguemos nuestra regularización. Igual verán que recuerden que yo les hice correcciones respecto a lo que es hasta dónde va el modelo, ¿sabes? Cómo tenemos que presentar el modelo, recuerden, ¿no? Tenemos que trazar los rayos y pues si el modelo es válido de aquí para acá, ¿no? Y obviamente borramos. Obviamente borramos, buscamos una forma de borrar, ¿no? Eso para tener una buena presentación, o porque obviamente el software no nos da esa posibilidad, pero nosotros debemos mostrar eso, porque si no nos aparece un montón del espacio que en realidad es simplemente una parte del cálculo numérico, ¿no? Pero el sistema real no tiene solución ahí. Entonces, eso, como les digo, sería un poco la idea para el examen final. ¿No? Para ir trabajándolo que lo vayan trabajando toda la semana para que lo puedan presentar el día viernes, ¿no? Porque ya saben que el viernes acabamos un módulo y el lunes comenzamos el otro, ¿no? Entonces, no hay de dónde, no hay demasiado tiempo para otra cosa, ¿no? Entonces, más o menos para que vean cómo planificamos ya la siguiente semana, para estar eh, un poco al tanto, porque igual yo sé que dentro de la planificación de las otras materias, seguramente también tienen que dar exámenes la siguiente semana. Seguramente en otras materias esos exámenes tienen muchísimo más peso, entonces, para que puedan ya un poco anticiparse, ¿sí? Al final del módulo y que no resulte siempre un estrés generalizado, ¿no? Que, como les digo, siempre es normal, o sea, no podemos hacer más, ¿no? La única cuestión es que se supone, como les digo, que deberían estar tomando en cada módulo solo 2 o máximo 3 materias. De hecho, deberían haber estado tomando solo 2, ¿no? Entonces, el tiempo no debería ser un problema para manejar 2 materias por módulo. Pero yo sé que no es el caso, pues varios tomaron otras. Entonces, para que vayan un poco ya anticipándose a lo que debemos trabajar la siguiente semana, ¿no? ¿Verdad? Que ya se acaba el, el, este módulo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo no podría hacerles comentarios de este momento sobre los resultados de sus ejercicios, pues todavía no los he revisado, pero una vez más, como siempre, trataré de ponerles la respuesta exacta. Obviamente era un cálculo, había que calcular bien nada más, ¿no? Supongo. Las fórmulas, si es que no llegaron a ver la clase, de todas maneras, en el otro enlace que les puse a la clase, pues ahí estaban también las fórmulas, ¿no? Entonces, no había ese problema. Y si no, pues bueno, tenían la posibilidad de consultar del libro, aunque igual ese libro no es tan asequible, ¿no? De encontrar. La siguiente cuestión, obviamente, es lo que sería un poco las anomalías, ¿no? Hemos visto, igual que en la gravimetría, ¿no? Tenemos todo el campo de gravedad y lo que buscamos es analizar las anomalías, cómo se desvía ese campo, ¿no? Entonces, lo mismo en el magnético. Tenemos un campo magnético terrestre y vamos a establecer unas anomalías. Ahora, ¿cuáles son esas anomalías? Porque en el caso de la gravimetría, pues vemos que era la anomalía de Bouguer, ¿no? La idea es la anomalía que presentarían las masas desviando horizontalmente al péndulo, ¿no? En el caso
del magnetismo, anomalías geomagnéticas. Entonces, en el caso del magnetismo, recuerden ahí las fórmulas que vimos. Recuerden que habíamos visto dos componentes, ¿no? ¿Se acuerdan? Una componente cuando hicimos el cálculo, que era una componente radial y una componente azimutal. Ahora, esas componentes radiales y azimutales se corresponden en realidad a lo que sería nuestro, ¿se acuerdan esas componentes ahora horizontal y vertical de nuestro campo magnético? Digamos, aproximadamente, ¿no? Estas componentes o anomalías que vamos a medir con nuestro magnetómetro serían perdón, sería la anomalía, pues la variación, ¿no? La variación del campo magnético horizontal, que va a estar expresado, sí, no hace falta exactamente, no nos hace falta exactamente la fórmula, esta sería la anomalía horizontal y un delta Z, la anomalía vertical. Ahora, dentro de lo que es la gravimetría, pues habíamos visto una primera idea de cómo medir los campos gravitatorios. Como les digo, actualmente ya la idea de hacer un péndulo, aunque hay péndulos muy precisos que pueden servir, más bien la idea es utilizar materiales piezoeléctricos y que se deforman frente a una fuerza, pueden detectar esas variaciones. Y en cambio, en el magnetismo, el proceso es mucho más delicado todavía, ¿no? Mucho más fino para medir una variación de campo magnético. Entonces, les digo, van a pensar que se puede hacer con una brújula, ¿no? No es esa la idea. Generalmente los magnetómetros actuales, como les digo, hay varios procesos, ¿no? Eh, el más utilizado, ¿no? Es el que consiste en medir la variación que sufren los núcleos, ¿verdad? Que estamos hablando de nivel de núcleos atómicos, sobre todo a nivel de los... lo ideal sería utilizar un átomo muy simple como el hidrógeno, ¿no? Pero pues el hidrógeno es un gas un poco complicado de guardar, es explosivo, muy reactivo. Generalmente tampoco se te puede usar un gas porque es más difícil, entonces utiliza un líquido. Y ahí se opta generalmente por los hidrocarburos, entonces se utiliza un hidrocarburo. Para utilizar los núcleos de justamente las moléculas de hidrógeno que están dentro de esos hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso un poco hay que pensar que esa es la vía, ¿no? Como les digo, lo óptimo sería utilizar el hidrógeno solito, un protón, ¿no? Pero no es tan fácil. Entonces, lo más asequible, hay que utilizar un hidrocarburo. Ahora, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, el agua? ¿No? Porque el agua es una molécula polar, ¿no? Entonces, eso implica otro tipo de interacciones, ¿no? Una molécula polar, ya es utilizar una molécula como un hidrocarburo. Generalmente se utiliza un hidrocarburo que se puede encontrar en el mercado. Um, Uno que se utiliza mucho es o que se recomienda, es el que sirve para que no tenga, sobre todo, muy alto índice de evaporación. Eso implica, por ejemplo, que utilizar una gasolina, por ejemplo, no es tan bueno, porque tiende a evaporarse muy rápido. Así que el que generalmente se sugiere es, no sé si han visto, es ese líquido que sirve para encender carbón, ¿no? Que le venden ahí en supermercados. Que en realidad son hidrocarburos que han sido un poco eh, eliminados en su proceso ¿no? Homogenizados con otros líquidos para que no haya tanta evaporación. Entonces, es el líquido que se utiliza y lo que se hace obviamente es, eh, el proceso es someter a esa porción de líquido a un campo magnético uniforme, es lo que hace el magnetómetro, y luego desconectar ese campo y los núcleos que estaban ordenados se van a ordenar ahora siguiendo la dirección del campo magnético sobre
el sitio en el que uno está midiendo. Ahora, verán, eso, como les digo, sucede a nivel de los núcleos, ¿no? ¿Verdad? Los núcleos de los átomos. Y sí, eso se puede medir, aunque parezca un poco difícil con los métodos electrónicos actuales, con juego de bobinas, se puede medir esas variaciones. Y eso es lo que detecta el magnetómetro, ¿no? Eh, por cierto, son aparatos que son portátiles, la mayoría, no son muy grandes. Y una vez que tenemos, obviamente, eso es lo importante, porque al final lo que medimos es el campo magnético en esa zona en la que estamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer eh, la diferencia con el campo local calculado por nuestras ecuaciones, que son las que vimos la clase anterior, ¿no es cierto? De acuerdo a la latitud, longitud en la que estemos. Y algunas otras correcciones que habrá, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser que estemos cerca de un yacimiento grande de pirita, de hierro, pues que podría ocasionar mucha desviación, ¿no? Entonces, ese detalle hay que tomar en cuenta para saber cómo hacemos esta medición, ¿no? Obviamente todo este proceso es automático, ¿no? Pero un proceso original, digamos, cuando llegamos a hacer una medición geomagnética, es que hacemos una medición del campo local, ¿no? Hacemos una primera pasada para ver el campo local. Y luego sí hacemos otra pasada ya para verdaderamente ver las variaciones, que serían estas dos. De hecho, con estas variaciones nosotros podemos tener ya una primera idea como decía, sobre todo la posición de lo que genera nuestro campo, de lo que esté ahí. Entonces, más o menos, nuestras dos componentes van a tener un poco esta forma, ¿no? Voy a dibujarle primero esta, así, por acá abajo, negativa. Y esta otra, vamos a tener un poco eh, por acá, va a cruzar por acá. No, bueno, sí es importante dibujarlo más. Entonces, más bien viene por acá, retrasada hacia acá, y luego hace esto. Ah, pues tenemos esta, azul sería mi delta H, mi variación horizontal, y esta verde, mi delta Z, mi variación vertical. A base de eso, yo tengo acá abajo mi punto, ¿no? Este punto que me va a generar o es que el que está generando mi perturbación. Y de hecho, solamente con esto yo ya puedo tener una primera idea. Por ejemplo, si mido entre el mínimo de este y el máximo de este, esta será mi distancia X. Por ejemplo, esta será mi distancia Z, la profundidad a la que estoy teniendo el yacimiento, por ejemplo, que es el que genera mi perturbación, ¿no? Pues, por ejemplo, solo viendo estas dos curvas, yo ya puedo tener una idea de la extensión que puede tener este yacimiento que está abajo, ¿no? Por ejemplo. Igual puedo obtener información acerca de la profundidad a la que, a la que puedo registrar mi yacimiento, ¿no? Pero este es un esquema general de cómo se perturban las dos componentes, ¿no? ¿Qué es lo que espero yo ver? La Z de esta manera y la H de esta manera. Ahora, obviamente, estas curvas, ¿de dónde las he obtenido? Eh, Eso sería el cálculo de un dipolo magnético, ¿no? Que está enterrado bajo el suelo. Podemos hacer los cálculos y podemos determinar estas dos curvas de acá, las ecuaciones, ¿no? Obviamente. Eh, Dentro de los trabajos que podemos hacer, digo, yo prefiero más bien esto mostrarles a nivel gráfico, como siempre, en algunas partes hacemos los cálculos, otras pues mostrarles más a nivel de eh, los resultados, ¿no? Aunque no podamos hacer el experimento en sí, pero al menos ver los resultados, sí nos puede aclarar un poco qué es lo que vamos a apreciar en la magnetometría, ¿no?
Entonces, para mostrar los resultados, yo les voy a mostrar, obviamente a través de un software. Déjenme nada más buscarle. Ujú. Perdón, sí, está bien, nada más que déjeme abrir primero que es como ejemplo, porque si no, y ahora sí, entonces, vamos a compartir. Entonces, este es un software que realiza precisamente el procesamiento de las tomas de un magnetómetro. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es un poco estas flechitas y estos puntos. Nada más esto indica que, si ven el recorrido que se ha ido haciendo, es de esta manera. O bueno, pues empezamos por acá, pero aquí está el cero. Entonces empezamos por acá, vamos recorriendo el terreno de esta manera, ¿no? ¿Sí? Y en estos puntos, simplemente, digamos, esto automáticamente va tomando un muestreo en cada uno de estos puntos azules, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos simplemente que decidir es un poco la extensión del terreno. En este caso, si ven, ¿no? Está 45 metros. eh, Obviamente no está totalmente a escala, por si acaso, ¿verdad? ¿No? Bien, porque aquí está 45 metros en X, aquí está 600 en Y, ¿no? Entonces, verán, no está a escala, simplemente está hecho para llenarla, para observar un poco el proceso, ¿no? Si no va a quedar muy estrecho, no se va a ver. Entonces, ustedes ven, la idea es esto, tengo mi terreno y pues yo simplemente voy recorriéndolo y hago que el equipo me vaya tomando cada cierto intervalo los valores de campo magnético. Entonces, esta es la representación. Ahora, ¿qué voy a ver como campo magnético? Pues esto. ¿Sí ven? Estas serían las variaciones de campo magnético. Por si acaso, si ven estos valores, entonces no sé si se acuerdan de lo que les debió haber salido no tengo ahí a mano el valor que debieron haber obtenido en el campo terrestre, pero recuerden que eran unos cuantos nanoteslas, ¿no? Obviamente ustedes ven estos valores de acá, entonces estos valores, si ustedes ven, estos valores no están en teslas, ¿no? Esto ya digo, depende del equipo, obviamente no lo pone aquí, pero esto está en esta otra unidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que son los gamas, ¿no? Entonces recuerden, los gamas eran un nanotesla, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, la idea de esto es que eh, si ustedes ven acá, tenemos uno, 2, 3, 4, 5. Estamos en 5, 6, 7. Si ven, estamos ni siquiera estamos en los nanoteslas, ¿no? ¿Sí? Estamos en las centésimas de nanotesla. Entonces, en realidad, esas son las variaciones. ¿Sí? Serían centésimas de nanotesla. Si ponemos, o sea, 5.45, ¿no? Centésimas de nanotesla, ¿no? La medida. Y estas serían las variaciones del campo magnético. Ahora, obviamente, tal como está ahí, pues no me dice mucho, simplemente me informa que ha habido unas variaciones. Eh, Ahora, obviamente hay otra manera más clara de representar, ¿no?
más déjenme ponerle. Como siempre estos softwares no son tan prácticos, no me permite regresar a la representación original. No, este no es. No. Va a ser más fácil. Abrir otra vez. Ya. Bueno. Entonces, si ven, es una representación del campo magnético, ¿no? Otra posibilidad, obviamente, para que sea más visible esto que estamos hablando, es directamente hacer que me represente en un mapa de 2D, de variaciones 2D. Si ven, tal vez esto es más bien, ¿no? Entonces, mediante colores me va representando cómo ha variado el campo magnético en mi experimento. Ahora, si ustedes ven tal como está ahí, lo único que veo, pues hay unas variaciones, ustedes ven, desde estos valores, que una vez más verán, como les digo, están en unidades gamma, ¿sí? No son ni nanoteslas ni Gauss, son gamas. Pero el resultado en este caso, empiezo mostrándoles pues si ven, ahí, más bien hay ruido en esa señal, ¿no? No tengo ninguna estructura clara que me defina dentro de esos valores de campo magnético. Finalmente, puedo tener también, y algo que puedo regresar hacia atrás. Creo que... ya, es por acá. Sí, me estoy olvidando. Por aquí es, ¿no? Puedo regresar. También puedo ver en 3D, solamente para mostrar. Eh, entonces, igual aquí ustedes ven, por si acaso, esto no me está dando en profundidad, ¿no? ¿Sí? Si ven, simplemente es la representación largo alto, pero no tengo un valor de profundidad. Entonces, ese es mi primer problema con el método. ¿Sí? Me va a dar una buena representación a nivel de coordenadas horizontales, pero en profundidad no voy a tener un valor. Obviamente hay otras formas de calcular las profundidades de ese z que pusimos en la variación que les mostré hace un rato, pero directamente, por ejemplo, para hacerles un ejemplo, este software que está asociado a un equipo específico de magnetometría, no me da la profundidad, ¿no? Para que vean esa limitación. Ahora, como les digo, les presento este primer experimento que en principio tiene demasiado ruido, ¿no? Como que no, algo pasó ahí. Generalmente, digamos, lo que podemos pensar cuando vemos este tipo de representaciones que me salen acá, ¿sí? Es que yo no he determinado bien en la línea base, ¿no? Es decir, el campo magnético de base no está bien calibrado en el equipo. Entonces, obviamente, todas estas variaciones son demasiado aleatorias, ¿no? Entonces, no me dan ninguna información. Vamos a ver uno, obviamente, que sí sale bien, ¿no? Para que vean la diferencia. Obviamente son los ejemplos que están dentro del mismo software, ¿no? Entonces, una vez más, ustedes ven cómo va tomando los puntos. En este caso hay un muestreo más a nivel de esta coordenada, solo uno, ¿no? Por alguna razón, obviamente. De acuerdo cómo está el terreno también. Y vamos a ver la representación. Bueno, no, primero siempre es bueno ver el campo magnético, ¿no? Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos esta, y por acá tenemos una variación grande del campo magnético, ¿no? ¿Sí? De las componentes que estamos representando. Y vamos finalmente si ven, esta ya sería un resultado ya más ya verdaderamente que tiene una significancia, ¿no? Verán que las variaciones son muy pequeñas, ¿no? ¿Sí ven? Como les digo, está en el orden de las centésimas de nanotesla para tener estas variaciones. Aquí vemos obviamente que se ha generado una estructura, ¿sí? Unas estructuras de aquí.
Y claro, ¿no? Obviamente, si leemos un poco lo que dice, ¿no? El ejemplo asociado, la idea es que esto se hizo precisamente para detectar tuberías enterradas, ¿no? En este caso de oleoductos. Entonces, quería hacer una determinación de esas teorías enterradas y se hizo un experimento de magnetometría y ustedes ven como muy claramente se encuentran esas estructuras determinadas acá. Ahora, obviamente hay otras variaciones importantes, ¿no? ¿Sí? Que pueden representar otras estructuras que puedan interesarnos dentro de nuestro punto de vista de la, de la, de la prospección, ¿no? De lo que queremos buscar ahí en ese terreno. Pero, una vez más, esta es una primera impresión de a lo que se obtiene en un mapeo geomagnético a una pequeña escala, ¿no? ¿Sí ven? Es apenas 100 metros y 75 metros. Como les digo, simplemente está, pues, no está a escala el gráfico, ¿no? Entonces, tenemos un mapeo que nos permite ver la definición interesante de este tipo de metodología. También recuerden que les había mostrado la clase anterior a nivel global, ¿no? De, por ejemplo, toda la región costa, cómo se ven esas variaciones. Y otro ejemplo, inclusive a nivel de todo el Ecuador, de todo el continente, cómo se observan esas variaciones. Pero si lo hacemos a nivel local, ustedes pueden ver que podemos tener una buena resolución a nivel de prospección. Como les digo, no es un equipo que esté tan al alcance de nosotros, que podamos decir que lo vamos a poder utilizar mañana, pero bueno, les digo, de hecho, este software y este método, esto que les estoy conversando eh, es el magnetómetro que tienen en el Instituto de Patrimonio Cultural, ¿no? Que está en Quito. Pero bueno, como les digo, ellos se utilizan más para, para arqueología, ¿no? Más que para prospección. Entonces, de todas maneras, es una idea de lo que nosotros podemos obtener utilizando la magnetometría a pequeña escala. Creo que hasta ahí iríamos en la parte de los métodos magnéticos, propiamente. Y si no, aprovecharíamos directamente para comenzar la parte de los métodos eléctricos, ¿no? Que es la otra gran eh, técnica que tenemos. También recuerden, creo que algunos ya me hicieron la pregunta la vez anterior, verán que va a haber un seminario justamente, ¿no? De esta parte de métodos eléctricos, así que seguramente podrán ampliar mucho más también ahí, para los que toman, obviamente, no es tampoco obligatorio, ¿no? Y de todas maneras comentarles que los métodos eléctricos también esos sí son más asequibles, ¿no? Es decir, es otro equipo que nosotros pudiésemos tenerlo dentro de nuestro laboratorio. De hecho, si tuviésemos los dos ya sería bastante completo, ¿no? Pero bueno, eso, digo, los magnetómetros no los van a encontrar tan fácilmente, pero los métodos eléctricos, de electrometría, sí, bueno, y la sísmica, pues ya la hemos estado viendo. Entonces, dicho esto, como les digo, ¿no? Volviendo para insistir en este gráfico inicial que les hacía sobre estas dos perturbaciones, esto es lo que observaríamos, ¿no? Un poco en nuestro magnetómetro si tuviésemos una perturbación eh, puntual, ¿no? Del punto en el que estamos o en el que existe por ejemplo, el tipo de yacimiento, ¿no? Y de igualmente podemos establecer, recuerden que aquí otra cosa, ¿no? Recuerden, en el método gravimétrico nosotros podíamos llegar a ver unas perturbaciones de acuerdo a la forma, ¿no? ¿Se acuerdan? Que sabemos hacer unas integrales y sabemos si es una lámina, si es un hilo, si es un cilindro, la esfera, bueno, no podíamos porque es como el punto, es lo mismo. Aquí, en cambio, no, porque todo es un dipolo, ¿no? ¿Se acuerdan? Todo empezamos pensando que solamente se trata de un dipolo. Entonces, una desventaja, si quieren, o una limitante del método magnético en principio es que eh,
no nos va a dar la forma, ¿no? De lo que estamos viendo. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y esas formas que observamos? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Pues tenemos en este caso que nosotros movernos con el aparato, ¿no? Para medir esas variaciones, ¿no? Esto sería como si hiciésemos una observación a distancia X de nuestro dipolo. Este es nuestro dipolo, la distancia estamos en X. Vamos a ver los valores que nos salen del magnetómetro, nos va a salir de esta manera, ¿no? Ese sería el estándar que deberíamos medir. Obviamente hemos medido un punto, ¿no? La idea es hacer varios puntos. Y lo que hacen estos softwares de dibujo que les mostré, obviamente es una interpolación, ¿no? O sea, ponen colores entre los diversos puntos para hacer resurgir esas, esas formas que nosotros queremos ver. Que es lo mismo en la tomografía, ustedes vieron, ¿no? Si recuerdan la tomografía, lo que tenemos son unas cajas de valores de velocidad. Y el software lo que hace es que las alisa y les da una forma más regular, que es más fácil de interpretar a nivel geológico. Lo mismo en ¿en cuál más hicimos? ¿Te acuerdan cuando hacíamos algo parecido, no? Cuando hacíamos la reflexión sísmica, cuando vimos ese software de MATLAB, ¿se acuerdan? Lo único que hace el software de graficación de reflexión es que da una tonalidad a las ondas de reflexión para que tengamos la impresión de que hemos visto el reflector. ¿Sí ven? Son métodos de graficación que precisamente ayudan a- a la, a la interpretación, ¿no? Porque si ven, al principio estas técnicas había que ir tomando un punto, un punto, un punto, y bueno, luego tenemos una serie de puntos y hacer una primera interpolación, ¿no? Pero esa es la ventaja de los métodos, de trabajar todo esto a nivel informático, ¿no? Que ya tenemos esas herramientas que directamente hacen una enorme parte del trabajo, como sucede igual en la sísmica. Entonces, eso era para terminar esta explicación, ¿no? Esto sería una medida a un punto, distancia X, ¿no? Este es el suelo, ¿no? Supongo que este es el suelo, estamos parados aquí, nuestro dipolo está acá, ¿sí? Y a insistir, no podemos, la única forma del dipolo, recuerden, es esa, ¿no? Es una barra. Lo que podemos sí hacer también hacer como, podríamos hacer como ejercicio, como cálculo, es calcular un dipolo inclinado. Vamos a tener una diferencia respecto a este. Este sería un dipolo, suponemos, horizontal. Podemos tener una idea de la inclinación del dipolo, pero, como les digo, este método no nos va a dar de entrada, con una sola medida, una forma del yacimiento que está abajo. Lo más que nos podrá informar es esta distancia X, y luego por otros cálculos podemos estimar esta distancia Z. Entonces, tenemos los pro y contra de cada método. Si seguimos en el orden de en este caso ya pasaríamos a nuestra siguiente unidad, que igual no vamos a completar el día de hoy, pero vale la pena avanzar. En general, pues podríamos decir electrometría, pero no, técnicamente no se utiliza tanto ese nombre, ¿no? Generalmente suelen utilizarse los nombres relacionados a la marca. Por ejemplo, un nombre que es muy común en la geofísica es vamos a ser Super Sting. Bueno, pues Super Sting nada más es el nombre comercial de estos aparatos que hacen las mediciones, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Pero generalmente lo que tenemos que tomar en cuenta en los métodos eléctricos, ¿sí? Métodos eléctricos, es que lo que se mide de base es la resistividad del medio.
Y puedo decir que este método es uno de los más simples de aplicar, digamos, o de implementar, como tecnológicamente hablando. Eh, Tampoco quiere decir que todo el mundo pueda, con sus datos libres, hacer uno de estos aparatos, pero van a ver que inclusive con un voltímetro más o menos importante podemos hacer unas primeras mediciones, ¿no? No vamos a ir muy profundo, ¿no? Pero al menos a nivel del suelo se pueden intentar. Ahora, la resistividad, obviamente, como método, pues tiene también su interés, igual que la sísmica, pues porque nació generalmente asociado a la exploración de hidrocarburos, ¿no? Y mucho más porque pues, quienes empezaron a desarrollar este método fueron dos ingenieros de origen, de origen alsaciano, ¿no? Alsacia es una región que durante mucho tiempo estuvo en disputa, ¿no? Entre Alemania y Francia. Bueno, ahora es parte de Francia. Eh, Estos ingenieros, pues que eran dos hermanos de apellido Schlumberger, ¿no? Que son los que dieron un poco, o sea, tampoco no es que ellos inventaron el método, pero lo perfeccionaron de tal manera de que lo convirtieron en una técnica eh, que es muy aplicable para los métodos, sobre todo de prospección de hidrocarburos. Uh, y como les digo, es conocida debido a que Schlumberger es una de las grandes empresas que todavía se mantienen dentro de todo lo que es el mundo de la prospección, ¿no? No solo eléctrica, sino a nivel de todo lo que es el estudio y mucho del estudio de la geofísica, ¿no? Ahora, obviamente, estos los ingenieros, como les digo, originalmente eran franceses, tenían su industria en esta parte de Alsacia, pero luego de los conflictos europeos, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues ellos emigraron con su empresa a los Estados Unidos, ¿no? Que es donde actualmente se encuentra la empresa, la sede principal de la empresa Schlumberger, ¿no? Entonces, eso como idea general, también un poco aparte de los procesos de investigación que se dieron y cómo también algunos de esos científicos que contribuyeron no solo desarrollaron la ciencia, sino que dieron origen a empresas importantes como Schlumberger, ¿no? Que ha heredado su nombre hasta el día de hoy. Ahora, claro, igual la sonoridad del nombre también es importante, ¿no? Por eso les digo, es Schlumberger, suena más a alemán, es justamente porque están esta región de Alsacia, está siempre estuvo en conflicto, ¿no? Entre Alemania, Francia. Ahí está la ciudad de Estrasburgo, que también les había hablado un poco en el caso de los sismómetros. Había dicho que en esa zona de Estrasburgo, sobre todo a principios del siglo XX, se, se empezaron a construir, se hacía mucho equipo geofísico, ¿no? Que podemos ver todavía si nos vamos al museo del Observatorio Astronómico en Quito, ahí están los primeros sismómetros que se instalaron aquí en Ecuador, a principios del siglo XX. Van a ver que esos sismómetros están hechos ahí en Estrasburgo, ¿no? Así que como les digo, era una zona donde se hacía un gran desarrollo industrial, ¿no? Industrial y en el sentido de que ser industrial, en el sentido de que investigar en la industria, ¿no? Esa es la idea. La industrial quiere decir eso, ¿no? A producir, pero también hay que investigar, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que pueden ver cómo a través de ideas científicas puede proyectar uh, el, el, mundo en cambio ya de la empresa, ¿no? Entonces, eso obviamente tampoco es, para que suceda eso también requieren unas determinadas condiciones, ¿no? O sea, no es posible siempre en todas partes. Pero también es un buen ejemplo, este ejemplo de la investigación en los métodos eléctricos y de estos dos hermanos Schlumberger, ¿no? Que dieron origen a esta empresa que hasta el momento existe. Entonces, la idea era, como les digo, medir la resistividad. Entonces, para eso, la idea es, tenemos un testigo que podemos pensar en forma cilíndrica, eh, que tiene una longitud
vamos a poner en diferencial de L, y tiene un área, ¿sí? Un área delta A. Le vamos a conectar una fuente continua de corriente, ¿no? Esto van a ver que es importantísimo que sea continua, ¿verdad? Eso también a insistir porque la primera idea es decir, vamos a sacar una corriente de la toma de la casa y le vamos a poner ahí. No, eso va a ser enormemente peligroso. No tiene nada que ver con este método, ¿no? En este método la corriente tiene que ser continua. No puede ser la corriente alterna, ¿verdad? Una corriente continua para que funcione esto. Y con esto, pues definimos nuestra resistividad de la forma delta R delta A. Delta R delta A, que en realidad es delta R delta A. Faltaba una medida más. No, aquí está, ¿no? El delta L. Sobre el delta L. Donde R, obviamente, R es la resistencia, ¿no? Pues igual de su curso básico de teoría electromagnética, pues conceptos de resistencia, voltaje, amperaje, ondas electromagnéticas, entendemos que tienen su primera. Entonces la resistencia, lo importante que queremos saber es, se mide en ohms, ¿no? En ohms, la letra omega mayúscula, griega, letra griega omega mayúscula, es el símbolo de los ohmios, ¿no? Entonces se mide en ohms. No hay que confundir la resistencia, obviamente, con la resistividad. Ustedes ven la resistividad, esto es área, esto es longitud. Las unidades de la resistividad, entonces verán esas notaciones, ¿no? Tres llaves para indicar que vamos a ver las unidades. Las unidades de la resistividad serán entonces los ohmios por metro. Y también es importante a veces, porque también hay muchos aparatos, aunque esto más es, si bien es cierto, más es porque nosotros tenemos unos aparatos que miden resistividad en el laboratorio, pero es para líquidos. Hay unas sondas, unas sondas, no sé si han visto en el laboratorio de geociencias, y si no, cuando eran a la universidad, tendrán que acordarse de ir a ver eso, unas sondas que miden varios parámetros, pero en líquidos. Entonces, generalmente cuando es líquido, aunque también en sólidos también pero generalmente también hay que saber eso, porque a veces queda esa duda, también se mide la conductividad. La conductividad generalmente no tiene ninguna notación específica, es el inverso de la resistividad. Y si tomamos el inverso de la resistividad, entonces me va a salir, ¿qué cosa? Me va a salir, ustedes van a ver, 1 sobre ohmio sobre metro, ¿no es cierto? Ese 1 sobre ohmio tiene un nombre especial, que son los Siemens, o Siemens, bueno. Entonces, la conductividad, el inverso de la resistividad, se mide en Siemens sobre metro, ¿no? Porque el 1 sobre el ohmio se considera una nueva unidad, que es el Siemens o Siemens. Entonces, esto ahora, los resistivímetros generalmente vienen las medidas en ohmios, ¿no? Aquí igual, aunque yo sé que no todos van a tomar el seminario con Natalie,
Pero tampoco quiero irme demasiado a las aplicaciones que se pueden hacer sobre este método. Son muy importantes. Pero de todas maneras, sí saber que, sí, porque como les digo, no es obligatorio que todos tomen el seminario, pero sí, seguramente podrán ver con Natalie un poco más extenso y más de profundidad detalles que aquí los vamos a poner como base, ¿no? Porque verán que esa es un poco la idea de estos seminarios, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es la clase que estamos recibiendo, pues la idea general. El seminario, el nombre mismo dice, seminario especializado de carrera, ¿no? Es decir, que vamos a coger algo muy específico y lo vamos a ampliar. Entonces, eso hay que aclarar, ¿no? O sea, ni el seminario suplanta la clase que estamos haciendo aquí, ni nosotros tampoco vamos a intentar hacer un seminario aquí. No es nuestro objetivo. Aquí la idea, como siempre saben en nuestra clase de geofísica, es ver las ecuaciones básicas, fundamentales, y algunos de los desarrollos matemáticos asociados, ¿cierto? Esa es nuestra idea en esta clase, en la parte sincrónica. Obviamente, pues también nos puede mostrar cuestiones un poquito más aplicadas, como al menos las imágenes de magnetometría, ¿no? Y algunas otras cuestiones más, ¿no? Pero, por ejemplo, sí vale la pena al menos tener una idea de, de qué es lo que yo quiero ver cuando veo estas mediciones de electrometría, ¿no? Ahora, como les digo, esto nos puede servir para la prospección. Aquí cada uno puede encontrarle diversas aplicaciones, ¿no? Yo, pues obviamente, puedo mostrarles o tratar de mostrarles, pues en función de los temas de más cercanos a los que yo trabajo, ¿no? Entonces, para eso, pues igual ir poniendo en perspectiva de qué estamos hablando. Justo hoy estaba revisando unos informes que nos interesan en los temas que nosotros trabajamos, que son trabajos de geofísica. Obviamente aquí les podría mostrar de las otras técnicas también que hicieron, ¿no? O sea, gravimetría, sísmica, pero bueno, como estamos justo hablando de la electrometría, ¿sí? Entonces, si ven nada más está viendo la página 52, ¿sí? Geofísica en la cascada San Rafael, ¿no? En donde hubo el gran colapso y las taludes que están erosionándose. Entonces, estos son los informes, por si acaso, de Select, ¿no? Y de esta empresa que ha sido también contratada, Terrahydro. Entonces, la corporación ecuatoriana que hizo sus informes, ¿no? Entonces, verán, junio 2020, pues ya son de hace un año, obviamente los podemos ver ahora porque, bueno, los han liberado para que todo el mundo los pueda consultar, ¿no? Entonces, no sé si aquí hay algunas, miren, aquí está, ¿no? Si ven, este es por si acaso, sería el aparato, la tomografía eléctrica, ¿no? Ahí están los cables conectados al equipo. En este caso, si ven directamente en un vehículo. No sé si están puestos acá uno de los electrodos. No, aquí simplemente, mira, aquí va el cable para acá. Quería ver si había uno que muestre los electrodos enterrados en el suelo para que... No, si ven, no está una foto de eso, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que vamos a enterrar unos electrodos y vamos a registrar. Al menos tenemos una idea. Bueno, ahí están registrando con el equipo que registra directamente, ¿no? Ah, no, perdón, aquí ya están en la parte de sísmica, ¿no?
perdón, este ya es de sísmica, ¿no? Si ven, estos son los geófonos. Un poco más directamente, están registrando con esto un geófono, ¿no? Directamente en la computadora. Entonces, en este caso, aquí están varios informes, ¿no? Esta es la parte eléctrica, como les decía. De hecho, están otras técnicas, ¿no? Es interesante, ¿no? Hicieron gravimetría, de hecho, es como una forma también de enterarnos para nosotros. Sería importante poder revisar estos informes y ver cuánto de lo que está escrito aquí nosotros ya podemos comprenderlo y a partir de nuestro curso de geofísica, ¿no? Pues obviamente no es que ya sabemos exactamente entender todo lo que dice aquí, ¿no? Pero si bien esa es la idea, que nosotros con nuestro conocimiento inicial pues ya podemos ir a un informe como estos, está en español y todo, y podemos ya hacer una primera interpretación. Por ejemplo, ven aquí han hecho ellos refracción. Obviamente, ustedes ven, han hecho con un software eh, un poquito mejor que el nuestro y pueden poner 4 capas, ¿no? ¿Ven? Están los geófonos y ponen las 4 capas, ¿no? Esto es refracción, pero de 4 capas. Recuerden que nuestro software solo hace 3. Aquí hacen hasta 5 capas, ¿no? Eso obviamente ya es la definición del software. Y aquí pueden ver un poco digamos, la limitante y qué es lo que nosotros podemos aportar, porque si ustedes ven esto, van a ver que ellos no hacen tomografía, ¿sí? Porque, una vez más, les gusta generalmente en la base es hacer esto, ¿no? Refracción, ¿sí? Refracción, han contenido 5 capas. Nosotros recuerden que no, con nuestro software solo podemos poner 3 máximo, ¿no? Entonces ellos mantienen estas 5. Simplemente pues ya son softwares más profesionales. Verán que nuestro software también es uno a nivel todavía no es lo más profesional que puede hacerse, ¿no? Pero ustedes revisan un poco y van a ver que tomografía en sí, ellos no hacen. Lo que sí hacen es esto, ¿no? La tomografía eléctrica. Entonces, lo que quería mostrarles un poco cómo se ve. Entonces, si ven, estas serían las mediciones. Y no sé si alcanzan nada más a ver, un poco para ver la profundidad a la que pueden llegar. Bueno, van poniendo los electrodos, más o menos en 200 metros sería, un poco más. A lo largo de 200 metros. La profundidad, no sé si alcanzan a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ven que hubiera sido importante que pongan hasta dónde está la resolución, porque seguramente esto de acá no hay resolución, ¿no? Será por acá, pero bueno, entendemos que si no ponen nada, pues bueno, entendemos que tienen 50 metros de resolución, aunque no dudo mucho que sea así. Y lo que quiero que vean, ustedes ven, es las unidades. Ustedes sí alcanzan a ver. Entonces, ¿qué mide aquí? Resistividad en ohmios por metro. ¿Eh? Entonces, el resultado de una imagen de tomografía, ¿no? Una vez más, nosotros en nuestro curso no queremos llegar hasta la tomografía. Precisamente, esa ya es una técnica más, un paso más, ¿no? De lo que podríamos hacer. Hemos escogido llegar a la tomografía en sísmica, porque obviamente tenemos el equipo, entonces podemos ir. Pero, por eso les digo, para los que van a hacer el seminario con Natalie, seguramente con ella van a analizar mucho más de esto, ¿no? Entonces, yo quiero simplemente mostrarles como un ejemplo, algo que estaba leyendo el día de hoy, ¿no? Para los proyectos de investigación que tenemos. Entonces, justamente me topé con estas imágenes de tomografía eléctrica en la cascada San Rafael. Ustedes pueden ver todas estas anomalías. Ustedes lo interesante aquí son estas anomalías, ¿no? Ven que esta zona azul con estas zonas rojas acá. ¿Sí? Entonces, seguramente hay una estructura aquí, acá también, sí, una estructura interesante, muy superficial, que son las que obviamente luego, la idea es que todo esto lo van a juntar con la sísmica y van a establecer, pues obviamente, luego su interpretación, ¿no? Ese es el otro paso que ustedes como geocientistas, pues se pedirá que hagan, ¿no? Porque la idea no es solamente, ustedes no van a ser simplemente técnicos, ¿no? Ustedes van a saber tomar los datos, procesar los datos y luego interpretar los datos, ¿sí?
Ahora, obviamente en este curso nosotros no hacemos esa interpretación porque estamos aprendiendo. La interpretación es cuando ustedes junten todo su conocimiento en geología, en geomorfología, en mineralogía, en petrografía, etcétera, etcétera, las demás materias que han visto, y puedan dar una interpretación. ¿Sí? Esto corresponde a tal formación, esto es una anomalía, esto podría ser una falla, etcétera, etcétera. ¿No? Pero, como les digo, más es para mostrarles la aplicabilidad y sobre todo, por ejemplo, aquí están unas dromocronas, ¿no? ¿Sí ven? Aquí muestran bien las dromocronas, ustedes ven, ¿no? Es un muy buen experimento sísmico, ustedes pueden ver, ¿no? Cómo las dromocronas, obviamente, aquí no lo muestran, pero en este experimento sísmico ellos utilizaron explosivos, ¿no? No fueron a hacer la percusión como lo hacemos nosotros. Entonces, quería mostrarles nada más esa primera imagen de, de un ejemplo de tomografía sísmica, en este caso de la empresa SELEC, ¿no? De la empresa ecuatoriana SELEC, para establecer los parámetros de lo que está sucediendo en la zona de erosión regresiva de la ex cascada San Rafael, ¿no? En el río Quijos. Es una aplicación. Ustedes buscan por ahí, van a encontrar aplicaciones a la prospección hidrocarburífera, a la prospección minera. No, la idea nuestra en este curso no es que podemos ver todos los casos. Nosotros nos interesamos en la base. Ustedes vieron, ¿no? Ya entendemos que ese ohmiómetro es lo que están midiendo aquí. ¿Sí? Entonces, un poco para hacer también más asequible nuestro curso, ¿no? Porque si no, tenemos la idea de que solo vemos ecuaciones, ¿no? La idea sería eso, no vemos las ecuaciones, pero ¿eso qué? Nos permite ir a un informe como esto, sí, sería una primera lectura. O sea, deberíamos estar en la posibilidad, ¿no? Obviamente habrá, como siempre, términos que no entendemos, cuestiones que todavía no procesamos bien, pero ya, o sea, no es empezar desde cero, ¿no? Esa es la idea de tener un curso como el que estamos haciendo nosotros en geofísica. Ahora, ¿cuál es el gran problema del método, de los métodos eléctricos? Como siempre, todos los métodos tienen ventajas e inconvenientes. Eh, el inconveniente que sí vale la pena mostrarles son valores de resistividad. Nada más como ejemplo, ¿no? Pero para tener una idea, por ejemplo, el granito puede tener valores de entre 10 al cubo y 10 a la 6 ohmiómetro. Una arenisca, por ejemplo, puede estar entre 1 y 10 a la 7 ohmiómetro. No, más todavía, pero 10 a la 9. Una cuarcita de 10 a 10 a la 8 ohmiómetro. Una arcilla. Solo 4 ejemplos, ¿no? Para tener una idea del orden de... Entonces, podemos ver ahí que, ¿se acuerdan? En el caso de la sísmica, los órdenes de velocidades sísmicas, onda P, onda S, generalmente están en los mismos órdenes, ¿no? Es decir, de los eh, kilómetros por segundo, o hasta eh, décimas de kilómetros por segundo. Pero siempre están en esos mismos órdenes, ¿no? De variación. Eso hace que las pequeñas variaciones nos puedan permitir identificar. Pues, capaz, si esta roca corresponde a tal velocidad, este otro tipo de formación con esta roca corresponde a esta otra velocidad. En cambio, en la resistividad, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ven que los órdenes de variación para la misma roca, para la misma formación, con la misma roca, puede tener, bueno, acá entre 1000 y 1.000.000, ¿no? Pero acá, si ven en el caso de una arenisca, pero entre 1 y 10 a la 9, ¿no? Un caso extremo, obviamente.
Entonces, el valor sí absoluto que medimos ahí en nuestro método no nos va a decir directamente qué roca va a estar ahí. ¿Sí? Ese es el problema. Es muy difícil que eso nos diga directamente este método. Nos va a permitir mapear las formas que les estaba mostrando ahí. Pero directamente saber con estos valores qué formación, qué roca se trata, qué mineral tenemos ahí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque esta técnica depende mucho. ¿Por qué hay tanta variación? De 10 a 10 a la 8. En la arcilla no tanto, ¿no? De 1 a 10, pero hay variación. En este podríamos. Pero si ven, por ejemplo, si obtenemos un valor, qué sé yo, de 10, ¿sí? ¿Qué podemos saber? ¿No? Podemos saber si es una arcilla, si es una cuarcita, si es una arenisca. Todos tienen un valor de 10 en algún punto. Ahora, ¿a qué se debe esto? Se debe básicamente a que, ustedes saben, los suelos, las formaciones, las rocas contienen agua, ¿no? El agua es un elemento muy presente en toda la corteza y esos microporos de agua hacen que varíe enormemente la resistividad de los materiales. ¿Sí? Entonces, eso hace que este método, les digo, no nos permita de manera absoluta saber el tipo de material que tenemos ahí. Entonces, ese es un punto de ventaja para el método sísmico, en cambio, que sí nos permite, ¿no? Entonces, por eso también tienen que ver siempre, ¿no? La ventaja, la desventaja. Por ejemplo, la desventaja del método magnético que vimos hace un rato no nos va a decir mucho sobre las formas, a menos que hagamos una serie de medidas por todo el camino. Este, en cambio, no me va a decir directamente, o no me va a permitir, va a ser muy difícil que solamente midiendo esto yo pueda saber el tipo de formación o de roca que tengo ahí debajo, ¿no? En ese sentido, o sea, el método sísmico es el más completo, pero obviamente también tiene sus dificultades, sobre todo dificultades de aplicación. ¿Cuál es la ventaja de este? Es que este es muy barato, muy fácil. Y los electrodos los podemos poner rápidamente, ¿sí? Y la toma de medidas es rápido, porque van a ver que lo que necesitamos es generar una corriente eléctrica y es casi instantáneo, ¿sí? En cambio, en el sísmico es más trabajoso, ¿no? Hay que ir, hacer las percusiones, mover los geófonos, enterrar bien los geófonos, saber que están en un buen contacto y sobre todo conseguir una buena percusión. Como les digo, en el caso del informe que les mostré, verán, esas dromocronas también dibujadas, no van a pensar que las hicieron con un golpe, ¿no? De martillo, ¿no? Eso, daron explosivos, obviamente, para eso. Necesitamos una mejor. Pero con nuestro equipo, ¿sí? Que es lo que estábamos un poco haciendo ayer con Ronnie Spin, profesor, estábamos analizando la zona de las cavernas de Humandi. Eh, Se puede obtener unos resultados, como les digo, interesantes, ¿no? Pues, no es simplemente un equipo de pedagogía, ¿no? También es para hacer investigación. Lástima que pues todavía nadie todavía lo ha podido utilizar para sus tesis por todos los problemas que hemos tenido, ¿no? Pero insistirles, ¿no? Que seguramente ya vendrán otros compañeros que sí lo podrán utilizar. Entonces, esto es importante mencionarles esos valores porque me da una idea del problema del método. Como digo, la otra es que es un material el aparato en sí es mucho más simple. Decir, lo que yo pongo ahí de geófono es algo un poquito más complicado de construir que un electrodo que yo clavo en el suelo, que es básicamente una varilla, ¿no? ¿Sí? Ahora, no es tampoco tan simple, no estoy exagerando al máximo, pero si comparamos entre las dos tecnologías, esta es mucho más sencilla, simple de utilizar. La otra requiere más trabajo, pero obviamente, como siempre, tiene su desventaja. Entonces, eh, ya para ir terminando nuestra clase de hoy, yo creo que sí podemos llegar hasta ahí. Iríamos hasta el flujo de corriente en el suelo.
Bueno, en este caso entendiendo suelo, no solamente suelo agrícola, ¿no? Medio que está debajo de la superficie, ¿no? Entonces la idea es que nosotros tenemos, este sería la superficie, le pongo mi alimentación de corriente continua y lo que voy a tener aquí se va a formar unas esferas, obviamente yo voy a cortar esas esferas y voy a ver de esta manera. Estas esferas me van a representar unas superficies equipotenciales. Y aquí, una vez más, la ventaja de esto es que voy a medir directamente potencial. En los otros métodos, recuerden que siempre medía el campo, pero en los cálculos tenía que acomodar. Calculaba primero los potenciales y luego obtenía el campo. Acá no, acá directamente voy a medir potencial. Y luego, a partir de ese potencial, voy a obtener la resistividad. Para eso tenemos la ley de Ohm, que también deben recordarse su curso básico, que me dice que, bueno, acá hay obviamente un signo negativo, como siempre, de las convenciones, ¿no? Que la variación de voltaje es igual a la variación de resistencia por la intensidad de corriente. Lo que quiere decir aquí es que estamos generando una corriente constante. Ese es otro de los problemas de este método. Digamos, el problema tecnológico más difícil de resolver de este método es eso. Asegurarnos que estamos poniendo una corriente continua constante. ¿Sí? Necesitamos un aparato electrónico que garantice que esa corriente sea constante, porque puede ser que varíe en función de que yo le deje más o menos tiempo mi electrodo puesto en el suelo. ¿Sí? Eso poco a poco va a generar una polarización, sobre todo los iones de agua, va a mejorar la conductividad y voy a cambiar mi orden de corriente. Entonces tengo que tener un aparato que vaya regulando esa corriente y me genere una corriente constante durante todo el tiempo que esté haciendo mi experimento. Eh, esta era una ecuación, la ley de Ohm. Ahora, de la resistividad, de la ecuación que escribimos hace un rato, podemos obtener qué cosa que la resistencia es igual a ρ de L sobre de A. Eso era lo que escribimos hace un rato. Entonces, pongo de R. Y con esto, pues, voy a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar este DR acá. Entonces me queda la variación de voltaje es igual a ρ de L sobre de A por I. Ahora lo que necesito aquí es mi variación de voltaje por unidad de longitud. Los paso a dividir y me va a quedar con un menos acá. Rho I sobre dA. Entonces aquí ustedes ven, lo que me va a quedar es este Rho, no se olviden, es la resistividad. Este I es la corriente y este delta A es el área sobre el que estoy trabajando. Ahora, verán que aquí la idea es que es esto. Entonces lo que voy a obtener es que la corriente se propaga de esta manera. Y lo que atraviesa, ¿qué es? Lo que atraviesa son esferas concéntricas. ¿Sí? ¿No? Lo que estoy haciendo aquí es cortando. Entonces, viendo estos arcos de círculo, en realidad son semiesferas concéntricas, que es donde mi corriente se propaga y va atravesando esas semiesferas concéntricas. Esto quiere decir que yo puedo encontrar o a qué corresponde en este caso el área que está atravesando. Es el área de una esfera. Entonces me queda ρ y la corriente. Y el área es el área de una esfera, ¿no? Es el área que está atravesando la corriente. Ahora, ¿cuál es el área de una esfera? Es 4πr cuadrado, ¿no? Pero verán que la esfera es todo esto. En realidad, las áreas son semiesferas, porque aquí está el suelo y se forma esta especie de semiesferas de líneas equipotenciales.
Entonces, el área es la mitad de una esfera. La mitad de 4pi cuadrado, 2 pi r cuadrado. Donde este caso, r obviamente es el radio de estas semiesferas que estoy obteniendo acá. Y bueno, lo que necesito ahí simplemente es encontrar mi voltaje. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar una ecuación que relacione el voltaje que yo mido. Ahora, ¿cómo voy a medir eso? Para eso tengo un voltímetro, no es más. ¿Sí? Por eso les digo, es un aparato mucho más simple. En el sismómetro, pues no, tengo que diseñar un aparato que en realidad mida variaciones de corriente, que son los que generan la bobina que se mueve ahí en el geófono, y eso se transforme a velocidad, ¿no? En esto, pues no directamente. Todo el mundo creo que ha manipulado un voltímetro, ¿no? Las puedo medir directamente voltaje. Entonces, lo que yo necesito es medir el voltaje. Y para medir el voltaje, pues voy a integrar, ¿no? Voy a integrar. Para eso tengo que pasar este dl de este lado eh, de acá. Y obviamente el momento en que pongo la longitud, aquí tendría, bueno, si quieren, esta longitud ahora corresponde a esta longitud, que en este caso es un radio, ¿no? Es decir, yo tengo que integrar, bueno, antes de integrar, simplemente lo vamos a cambiar, ¿no? Vería menos rho i, 1, 2, pi r cuadrado, y este diferencial de longitud, pues en realidad es un diferencial en este caso, la longitud corresponde a un radio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué integral tengo que hacer? Pues bueno, creo que podemos hacerla por acá. Entonces voy a integrar de ambos lados, voy a tener que el voltaje es igual. Entonces, si se acuerdan, ¿no? Aquí la resistividad. Ahora, la idea es que la resistividad obviamente va a ser variable, pero no va a ser variable en función del radio, ¿no es cierto? Sino que esto va a ser constante, esto va a ser constante, el 2, el pi es constante. Entonces, en realidad, lo único que tengo que integrar es 2pi. Pues bueno, una integral bastante básica, ¿no? La integral de r a r cuadrado. Y ahora, ¿de dónde a dónde tengo que integrar aquí? Porque la idea es que yo necesito hacer una integral definida, ¿verdad? Que siempre es una aplicación práctica. En la práctica necesitamos integrales definidas. Bueno, en este caso, creo que primero es más fácil hacer la integral. Vamos a ver. 2pi. Y obviamente tengo que integrar de r a la menos 2. Con el menos se hace más. Entonces, ven, por eso había ese signo menos ahí adelante. Y me queda 1 sobre r. ¿Ven? Y me falta eh, no, está bien, ¿no? Sí, es la integral, ¿no? No, sí, está bien, nada más. Está el menos 1, como se hace más, y la integral de r a la menos 2 más 1, r a la menos 1, de 1 sobre r, más una constante, integración. Listo, y ahora nada más para terminar la clase del día de hoy, que si no ya nos quedaríamos a la mitad después ya para los arreglos que necesitamos. Entonces verán, ¿no? Esta es la estructura general que necesito. El último paso es cómo obtengo esa constante de integración de ahí. ¿Cuánto vale esa constante? Pues para eso tengo que imaginar que, bueno, yo pongo mi electrodo aquí. Mi electrodo en este caso, eh, verán que la polaridad, como es una corriente directa. Entonces, la idea es que obviamente yo voy a poner mi cero, ¿sí? Aquí. Entonces, sería mi R0. Por lo tanto,
cuando R vale 0, ¿ven? Yo podría tener alguna información directamente sobre el voltaje. Pues tendría que medir el voltaje ahí. Pero en cambio, yo tengo otro punto importante. ¿Qué pasa cuando la distancia, verán que simplemente esta distancia es R, ¿no? Este es R, este es R. ¿Sí? Yo lo único que tengo que hacer es poner igual este otro punto lo más lejos posible. Obviamente, si pongo en el infinito, en este caso yo tendré que medir un voltaje de 0. ¿Sí? La idea es que si yo pongo en el infinito mi otro electrodo, el voltaje que mida entre esas dos tiene que ser 0. Entonces esta condición me permite reemplazar acá. ¿Sí? Verán que también pude haber hecho directamente, es decir, voy a integrar de 0 a infinito, pero a veces como que no queda muy claro, o sea, ¿por qué integro de 0 a infinito? ¿Qué quiere decir eso? Pues, bueno, primero integro, tengo la constante y ahora voy a obtener la constante. Para la constante puedo tener dos casos, uno más simples, ¿no? Tengo R0, estoy puesto aquí, no me ha alejado nada, pero pues ahí tendría que medir cuánto mide el voltaje. El voltaje que estoy poniendo directamente ahí, 10, 15, 200 voltios, bueno. Dependería del experimento. En cambio, en el infinito, cuando me alejo infinito, verán que este es R, ¿no? Entonces esto es R. Si me alejo infinitamente, mi voltaje tiene que hacerse 0. Por lo tanto, me queda 0 igual a ρ y 2pi. Verán que esto es una operación, una vez más, esto. Si ven los matemáticos que se reemplaza así, pues, no, es un límite que estamos sacando ahí, ¿no? Es un límite, pero las operaciones. Recuerden, todo esto es una constante sobre dividido para infinito. Es un límite en realidad. Un límite de la constante sobre un valor que tiene infinito. Todo esto es 0, ¿verdad? Sus límites elementales, ¿no? Constante, entonces constante dividido para infinito es 0. Por lo tanto, esta constante vale 0, la c de integración. Y finalmente podemos llegar a nuestra relación final, ¿no? Sobre la que continuaremos el día del lunes, pues diciendo que nuestro voltaje que vamos a medir ha sido igual a ρ i 2pi 1 sobre r. Y a partir de eso, pues ya vamos a ver que podemos establecer ya las fórmulas ya del principio de medición de resistividad propiamente en el medio geofísico. Entonces, verán, ¿no? La idea final en realidad, como les digo, no es que voy a utilizar esta fórmula, no, la idea es que yo voy a medir el voltaje con mi voltímetro, eso me va a dar el aparato. Voy a medir, bueno, este 2pi es una constante, voy a medir la distancia, R, a la que estoy poniendo en mi electrodo. Y obviamente mi aparato también va a decir cuánta corriente estoy poniendo, ¿sí? Cuánto amperaje estoy poniendo. ¿Y qué voy a obtener con eso? La resistividad. Entonces, estamos igual en el proceso del formulismo, pero a veces perder de vista, ¿no? ¿Verdad? Lo que necesitan en realidad es la resistividad, no perder de vista. Eso es lo que finalmente me va a dar mi aparato de electrometría. Listo, entonces, si es que hay alguna inquietud, ¿verdad? Espero que no haya problemas, como les digo, en la grabación de esta clase. Les repito, no sé si todos estaban presentes al inicio. Hubo un problema inicialmente. De todas maneras, voy a hacer el ejercicio de cerrar la grabación